¿Qué tal, mis hermanitos católicos? Beso grande, que Dios y la Virgen Santa les bendiga, de verdad. Hoy sábado, día antes de Domingo de Ramos. La verdad que no te voy a negar. Estamos nerviosos, los del coro estamos nerviosos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Habéis visto el ensayo? Estuvo muy bueno, fue muchísimo más largo, ¿no? Pero para que veáis más o menos cómo es un ensayo, ¿sabes? Que no siempre tienes que cantar súper fuerte ni nada, sino más o menos quedarte con la melodía, porque la letra la tienes. Entonces, más o menos quedarte con la melodía. Y, y sobre todo en las que se nos traba, siempre el director, que es un chavalito jovencito, Ricardo, que es un máquina, toca órgano, toca guitarra, toca percusión, toca de todo. Yo no sé en qué tiempo aprendieron ellos. La verdad que es increíble. Y con mucha responsabilidad, la verdad. Pero vamos a ver si mañana el tiempo nos ayuda en la procesión, que no llueva. Y si llueve, pues vamos a estar ahí también. Las cosas como son. Pero sí, la verdad que nervioso, sí, 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 sí. Ya vengo varios días con dolor de cabeza, porque uno quiere hacerlo bien, ¿sabe? Uno quiere que adorar a Dios, ¿no? Pero aparte que todos los hermanos que van a la iglesia pues lo disfruten y se lleven una agradable, ¿no? Una agradable, no sé, espero que los disfruten mucho, que les guste, es mucho trabajo lo que tenemos. Mañana desde las 10:30 tenemos ensayo, terminaremos después de la misa, a la 1. No sé si volveremos a ensayar de luego, la verdad, pero bueno, vamos a ver. Difícil, la verdad que es bastante complicado, sinceramente. Pero estamos con ganas. Estamos asustaditos. Un poco. No te vamos a engañar. No vamos a decir aquí que somos superhéroes. No, tenemos ese nervio, esa cosita que también es lo que te impulsa, ¿no? A tratar de hacerlo bien. Y nada, esta tarde pues trataré de evadirme un poco la mente y cantar las canciones, ¿sabes? Para tenerlas ya a la mano. Vamos a comenzar hoy con el catecismo, iba a decir canario, catecismo canario, catecismo católico, perdone. Y empezamos siempre por lo primero. Vamos a leer el Salmo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, todos los que sois recién llegados, mil gracias. Muchísimos nuevos suscriptores, de verdad, estoy impresionado. Todavía no sé por qué no me permite YouTube hacer directo. Traté de arreglarlo, pero no hay manera. Pero bueno, Dios sabrá por qué. Igual es que yo no estoy preparado para hacer directo. También es verdad. Vamos con el Salmo 17, que se llama Súplica del Inocente. Dice así: escucha mi grito, Señor. Atiende a mis clamores. Presta atención a mi plegaria, pues no hay engaño en mis labios. En el versículo número 2. Dicta tu sentencia, pues tus ojos ven lo que es recto. Número 3. Pues escudriñar mi corazón, o visitarme de noche, o probarme en el crisol, no hallarás crimen en mí. Versículo número 4. No he pecado en palabra como pecan los hombres. He guardado las palabras de tus labios y seguido las sendas del soberano. Versículo número 5. Afirma mis pasos en tu camino para que no tropiecen mis pies. Versículo número 6. A ti te llamo, oh Dios, esperando tu respuesta. Inclina a mí tu oído y escuche mi ruego. Versículo número 7. Renueva tus bondades, tú que salvas al agresor, a los que se refugian bajo tu diestra. Versículo número 8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Versículo número 9. Lejos de esos malvados que me acosan, de mis enemigos que quieren mi muerte. Versículo número 10. Tienen el corazón taponado de grasa y con arrogancia habla la boca. Versículo número 11. Me vigilan y de golpe me cercan. Se fijan en mí para tirarme al suelo. Versículo número 12. Son como un león ávido de presa, como un cachorro agazapado en su guarida. Versículo número 13. Levántate, Señor, hazle frente, derríbalo con un mandoble,
líbrame del violento. Versículo 14. Señor, que aparezcan por tu mano, que perezcan por tu mano, acaba con ellos, no los dejes vivos, o no los dejes vivir, depende de la traducción. Llénale el vientre de lo que les reserva, que sus hijos también queden saciados y dejen las obras a sus nietos, y yo, como justo, contemplaré tu rostro, y al despertar me saciaré de tu semblante. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, siempre lo más importante es la sagrada palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos con el catecismo, porque me gusta que me regalaron, mi amiga Julie, y es preguntas y respuestas. Y son rapiditas, son preguntas sencillas y rápidas, pero a lo mejor hay un nuevo católico o algún hermano que hay cosas que no entiende, porque claro, el otro día nos fuimos al misterio de la Trinidad, igual me pasé, ¿no? Pero bueno, en fin, dice así: ¿cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. ¿Por qué la Santa Cruz es la señal del cristiano? La señal de la Santa Cruz es la señal del cristiano porque en ella murió Jesucristo para redimir a los hombres. Veis que es pregunta y respuesta rápida. ¿Para qué hacemos la señal de la cruz? Pues hacemos la señal de la cruz para manifestar que somos cristianos y para pedir a Jesucristo que nos ayude en nuestras necesidades y nos libre de peligro. ¿De cuántas maneras usa el cristiano la señal de la cruz? El cristiano usa la señal de la cruz de dos maneras, que son las siguientes: signarse y santiguarse. Que mucha gente tú le preguntas y igual no lo sabe. ¿Qué es signarse? Signarse es hacer 3 cruces con el dedo pulgar de la mano derecha, la primera en la frente, diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro. Esa es signarse. ¿Y qué es santiguarse? Santiguarse es hacer una cruz con la mano derecha desde la frente al pecho y desde el hombro izquierdo al hombro derecho, diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estas son cosas muy sencillas que todos sabemos, ¿no? Pero bueno. ¿Qué es santiguarse? No, esa ya la dijimos, ¿no? ¿Cuándo conviene hacer la señal de la cruz? Nos conviene hacer la señal de la cruz principalmente al levantarnos, al salir de casa, al entrar en la iglesia, al empezar el trabajo, antes de comer, al acostarnos y sobre todo al vernos en alguna necesidad o tentación o peligro. Ojo con esto. Ojo con esto. Aquí quiero hacer una coma, y es que no sé si habéis visto el fútbol, hay muchos jugadores que se hacen. No, eso no se hace una y se hace bien, y se hace consciente que estás nombrando a la Divina Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, no tienes que hacerte 17 porque tiene más poder, no, haces una y una bien hecha. Ahí está, mi hermanito. ¿Dónde está así? Está así. Es como si agarras el Santo Rosario y te pones: entra Jesús, sale María, entra Jesús, sale María, entra Jesús, sale María, entra Jesús, sale María. Ese rosario no sirve. El rosario no vale. Pero si tú lo rezas con devoción, con amor, tranquilamente, haciendo las pausas donde tienen que estar, donde están las comas, que a veces nos olvidamos de las comas. Pero bueno, seguimos. Tampoco quiero agotaros, ¿vale? Dice así: ¿qué debe saber el cristiano? El cristiano debe saber la doctrina cristiana, evidentemente. ¿Y qué es la doctrina cristiana? ¿Veis que son preguntas y respuestas muy sencillas, que sirve para los niños? Por ejemplo, si tenéis niños en casa, sirve también. ¿Qué es la doctrina cristiana? La doctrina cristiana es la que predicó nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos el camino del cielo.
¿Y cuáles son las partes principales de la doctrina cristiana? Las partes principales de la doctrina cristiana son 4. Las verdades que debemos creer, los mandamientos que debemos cumplir, los medios que debemos emplear para santificarnos, que son principalmente oración y los sacramentos, que es el catecismo. El catecismo es el resumen de toda la doctrina enseñada por Jesucristo y de todo por Jesucristo que todo cristiano debe saber y practicar. Hay muchos cristianos que no practican. Eso es una pena. Otros que te dicen, no, yo sí creo en Dios, pero el cura no cree. Pues entonces no crees en Dios. O entonces crees en Dios a rato. Como suelo decir yo, ese es tu evangelio. El evangelio de Dios es que Él eligió a unas personas, pecadores, y los convirtió en apóstoles, en obispos, en enviados. Y estos hicieron otras veces lo mismo con los padres de la iglesia. Y así hasta nuestros días. No entiendo esa parte. Y ahora vamos con las verdades que debemos creer. ¿Cuáles son? Vamos allá. Lo que pasa es que hay muchas personas, desgraciadamente, que lo que es la obediencia la llevan mal. El primer artículo del credo, que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Vamos a ver qué quiere decir la palabra creo. La palabra creo quiere decir acepto firmemente las verdades reveladas por Dios, que no puede ni engañarse ni engañarnos. ¿Y qué verdades debemos creer? Debemos creer las verdades que Dios ha revelado. Y la iglesia enseña, donde se contienen las principales verdades que debemos creer. Las principales verdades que debemos creer se contienen en el credo. Luego vamos a pasar por el Dios uno y trino. Ya estuvimos explicando un poco por encima. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre, que está en los cielos, Creador y Señor de todas las cosas, que premia a los buenos y castiga a los malos. ¿Cómo es Dios? Dios es un espíritu purísimo, infinitamente perfecto, bueno, sabio, poderoso, eterno, principio y fin de todas las cosas. Seguimos. ¿Por qué decimos que Dios es espíritu purísimo? Decimos que Dios es espíritu purísimo porque es sabiduría y amor, no tiene cuerpo. Y decimos que es purísimo porque es más perfecto que las almas y los ángeles. ¿Por qué decimos que Dios es infinitamente perfecto? Lo decimos porque tiene todas las perfecciones, sin defecto ni límite. ¿Por qué decimos que Dios es infinitamente poderoso? Lo decimos porque con su poder hace todo cuanto quiere. ¿Por qué decimos que Dios es el principio de todas las cosas? Lo decimos porque Dios es el principio de todas las cosas porque las ha creado todas. ¿Por qué decimos que Dios es el fin de todas las cosas? Decimos que Dios es el fin de todas las cosas porque las ha creado para manifestar sus perfecciones y su gloria. Y aquí te viene una pregunta. ¿Dios lo ve todo? Dios está en el cielo, en la tierra y en todas partes. ¿Hay un solo Dios? Sí, hay un solo Dios. ¿Quién es la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Es decir, comparten la esencia divina. ¿Cuántas personas hay en Dios? En Dios hay 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cada una de las personas de la Santísima Trinidad es Dios?
Cada persona de la Santísima Trinidad es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Las tres personas de la Santísima Trinidad son tres dioses. No son tres dioses, sino uno solo, de un solo Dios, porque tienen una sola naturaleza divina. Bueno, me adelanté a decirlo. ¿Por qué decimos que la Santísima Trinidad es un misterio? Pues lo decimos que es un misterio porque ninguna inteligencia creada puede comprenderlo. Aquí quiero hacer un pequeño alto, que escuché a Monseñor Munilla hablar de esto. Dice que es un misterio, pero eso no quiere decir que no conozcamos nada, que desconozcamos todo. No, conocemos en parte, como dice San Pablo. Conocemos en parte. Cuando lleguemos al cielo conocemos como Él nos conoció. Es decir, conocemos en parte. A ver. Entendemos que en el cielo el misterio de la Santísima... Entenderemos en el cielo el misterio de la Santísima Trinidad. En el cielo entenderemos el misterio de la Santísima Trinidad como ya lo entienden los ángeles y los santos. Me adelanté otra vez. Dios creador. ¿Por qué decimos que Dios es creador? Porque todas las cosas las hizo de la nada. ¿Por qué decimos que Dios es Señor de todas las cosas? Porque todas las cosas les pertenece y las gobierna y cuida de ellas con sabiduría y bondad. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es el cuidado amoroso con que Dios conserva y gobierna las cosas y especialmente a los hombres. ¿Cuáles son los seres más perfectos de la creación? Los seres más perfectos de la creación son los ángeles y los hombres. Los ángeles, vamos a hablar de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son espíritus puros, esto es, sin cuerpo, que tienen entendimiento y voluntad. ¿Para qué ha creado Dios a los ángeles? Dios ha creado a los ángeles para que le alaben, obedezcan y sean felices en el cielo. ¿Quién es el ángel de la guarda? El ángel de la guarda es el que Dios nos da a cada uno para que nos guarde en la tierra y nos guíe hacia el cielo. El problema es que no lo escuchamos nunca. ¿Quiénes son los demonios? Los demonios son los ángeles que desobedecieron a Dios y fueron condenados al infierno. ¿Y qué hacen los demonios? Los demonios odian a Dios y tientan a los hombres para apartarlos del camino del cielo. ¿Y por qué? La pregunta esta la hago yo solo. ¿Y por qué tientan a los hombres para apartarlos del camino del cielo? Para hacer daño a Dios. Así de sencillo. Lección número 8. El hombre. Vamos a hablar del hombre. ¿Qué es el hombre? El hombre es un ser racional y libre, compuesto de alma y de cuerpo, creado por Dios a su imagen y semejanza. ¿De quién recibimos el alma? El alma la recibimos de Dios, que la ha creado de la nada para unirla al cuerpo. Se dice que nosotros somos un alma encarnada, más que un cuerpo con alma. ¿Cómo es nuestra alma? Nuestra alma es espiritual e inmortal, dotada de entendimiento y voluntad. ¿De quién recibimos el cuerpo? El cuerpo lo recibimos de Dios por medio de nuestros padres. ¿Para qué ha creado Dios a los hombres? Dios ha creado a los hombres para que le amemos y obedezcamos en la tierra y seamos felices con Él en el cielo. Exactamente igual que los ángeles. Los cristianos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios adoptivos por la gracia de Dios, evidentemente. ¿Cuándo nos hacemos hijos adoptivos de Dios? Nos hacemos hijos adoptivos de Dios cuando recibimos el sagrado bautismo. Hablemos del pecado original, que mucha gente está bastante equivocada. ¿Quién fueron los primeros padres? Nuestros primeros padres fueron Adán y Eva, y en ellos descendemos todos los hombres. ¿Dónde colocó Dios a nuestros primeros padres?
Colocó a nuestros primeros padres en un lugar delicioso llamado el paraíso terrenal. ¿Qué dones concedió el Señor a nuestros primeros padres? El Señor concedió a nuestros primeros padres el don divino de la gracia, el conocimiento de las cosas convenientes a su estado y otros dones que los libran de la inclinación al pecado y al dolor y a la muerte. 5 dones. 5 son los estigmas que tiene Jesús. Porque dice que Jesús sacó a Adán de la costilla. Dios sacó a Eva de la costilla de Adán. A Jesús lo perforaron por la costilla. Todo esto tiene que ver. Todo esto tiene lo mismo que ver. Seguimos. ¿Cómo concedió estos dones a nuestros primeros padres? El Señor concedió estos dones para sí y para todos sus descendientes. Para todos los descendientes. ¿Impuso Dios a nuestros primeros padres algún precepto? Sí, el no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Obedecieron los padres? ¿Obedecieron nuestros primeros padres el precepto de Dios? Creo que ya hemos visto esa película. No, desobedecieron el precepto de Dios, pues Eva, engañada por el demonio, comió el fruto prohibido y dio de él a Adán. Él también pecó. Él también comió. Aquí hay que hacer un pequeño alto, porque Eva no pecó al comer el fruto. Eva no pecó al comer el fruto. El que le dijo Dios que no comiera del fruto fue Adán. Eva todavía no existía. Entonces Eva no pecó cuando comió. El que pecó fue Adán cuando comió de lo que le dio Eva. Seguimos. Fueron castigados nuestros primeros padres por su desobediencia. Fueron castigados por su desobediencia y perdieron el don de la gracia. Fueron echados del paraíso y quedaron sometidos a la lucha con las pasiones, el dolor y la muerte, porque ellos no morían. ¿A quién perjudicó el pecado de nuestros primeros padres? Perjudicó a ellos y también a todos sus descendientes que quedaron privados de la gracia y de los demás dones. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es aquel con que todos nacemos, heredados de nuestros primeros padres. ¿Heredó la Santísima Virgen el pecado original? La Santísima Virgen no heredó el pecado original, sino que por singular privilegio, por los méritos de Jesucristo, fue inmaculada desde el primer instante de su concepción. ¿Cómo se quita el pecado original? Con el bautismo. Con el bautismo. Por eso es tan importante bautizarse. Hablemos de Dios Salvador, el Hijo de Dios, Jesucristo. El segundo artículo del credo dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿Cuál de estas tres personas de la Santísima Trinidad se hizo hombre? Evidentemente, se hizo la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Hijo, ¿no? ¿Para qué se hizo hombre el Hijo de Dios? Esa es una gran pregunta, yo creo. Para mí es una gran pregunta. Para redimirnos del pecado y darnos un ejemplo de vida. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre que nació de la Virgen María. Vamos ahora con el artículo 3 del credo, que dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. ¿Quién es la Virgen María? La Virgen María es la Señora llena de gracia y virtudes, concebida sin pecado, que es la Madre de Dios y Madre nuestra, y está en el cielo en cuerpo y alma, como Jesús. ¿Cómo se realizó la encarnación del Hijo de Dios? La encarnación del Hijo de Dios se realizó formando el Espíritu Santo de las purísimas. A ver, ¿cómo te lo leo? Ay, caramba, perdón. Se realizó formando el Espíritu Santo de las purísimas entrañas de la Virgen María un cuerpo perfectísimo y creado un alma nobilísima que unió aquel cuerpo en el mismo instante
A ese cuerpo y alma se unió el Hijo de Dios, y esta suerte, el que antes era solo Dios sin dejar de serlo, quedó hecho hombre. Vamos a leerlo otra vez porque a mí me impactó. Fue realizado por obra del Espíritu Santo de las purísimas entrañas de la Virgen María. Un cuerpo perfectísimo y creando un alma nobilísima que unió aquel cuerpo en el mismo instante. A este cuerpo y alma se unió el Hijo de Dios, y de esta suerte el que antes era solo Dios sin dejar de serlo quedó hecho hombre. ¿Por qué decimos que la Virgen María es Madre de Dios? Esto es lo que los protestantes no pueden con ella. Porque de ella nació Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Acordaros siempre verdadero. ¿Cuánta naturaleza hay en Jesucristo? En Jesucristo hay dos naturalezas. Una naturaleza divina, porque es Dios, y una naturaleza humana, porque es hombre. ¿Cuántas personas hay en Jesucristo? En Jesucristo hay una sola persona, que es divina, y la segunda de la Santísima Trinidad. Y ahora vamos con la pasión y muerte de Jesús, que en el 4º artículo del credo dice así: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Cómo nos redimió Jesucristo? Jesucristo nos redimió ofreciendo el sacrificio de su vida en la cruz para obtener el perdón de nuestros pecados y devolvernos la gracia y la amistad de Dios. ¿Por qué quiso sufrir tanto Jesucristo en la pasión y en la cruz? Jesucristo quiso sufrir tanto, padecer tanto en la pasión de la cruz, para manifestarnos su amor y mostrarnos la malicia del pecado. ¿Por quién padeció y murió Jesucristo? Por todos los hombres. Vamos con la vida gloriosa del Señor. En el 5º artículo del credo: descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Qué quiere decir que descendió a los infiernos? Descendió a los infiernos quiere decir que después de la muerte del Señor, su alma, unida a la divinidad, fue al encuentro de las almas santas que esperaban su venida en el limbo de los justos, para anunciarle la redención y llevarla al cielo. Esto en el Antiguo Testamento se conoce como el seno de Abraham. ¿Cómo resucitó Jesucristo? Jesucristo resucitó uniendo de nuevo su alma al cuerpo y saliendo vivo y glorioso del sepulcro para nunca más morir. Qué hermoso. ¿A quién se le apareció Jesucristo después de resucitado? Jesucristo después de resucitado se le apareció muchas veces a su Madre Santísima, a las santas mujeres, a los apóstoles y a muchos discípulos. Vamos con el 6º artículo del credo, que dice: subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cuándo subió a Jesucristo a los cielos? Jesucristo subió a los cielos por su propio poder, en presencia de sus discípulos a los 40 días de resucitado. ¿Qué entendemos al decir que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre? Al decir que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, entendemos que Jesucristo, en cuanto a Dios, tiene igual poder y gloria que el Padre, y participa plenamente del mismo poder y gloria en cuanto hombre. Vamos con el 7º artículo del credo. Dice así: desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Bien, ¿cuándo ha de venir de juzgar a vivos y muertos? Jesucristo ha de venir a juzgar a vivos y muertos con toda su gloria y majestad al fin del mundo. ¿Dónde está ahora Jesucristo? Jesucristo está ahora glorioso en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Vamos con el artículo del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. ¿Qué prometió Jesucristo al subir a los cielos? Prometió que nos enviaría al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad que procede del Padre y del Hijo. Procede. ¿Cuándo envió Jesucristo el Espíritu Santo? Jesucristo envió el Espíritu Santo a su iglesia el día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión a los cielos. 10 días después de que subió a los cielos envió el Espíritu Santo. ¿Para qué envió Jesucristo el Espíritu Santo? Jesucristo envió el Espíritu Santo para santificar nuestras almas y asistir a la Santa Madre Iglesia. ¿Cómo nos santifica el Espíritu Santo? Nos santifica por medio de la gracia y de las virtudes de sus dones. Vamos con el 9º artículo del credo y ya estamos a punto de terminar. Creo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos. Bien. ¿Qué es la Santa Iglesia? La Santa Iglesia es la congregación de los fieles cristianos fundada por Jesucristo. Fundada por Jesucristo. Fundada por Jesucristo. Que no te engañen, Maruca, que no te engañen. La Iglesia Católica es fundada por Jesucristo. Y cuya cabeza visible es el Papa. ¿Jesucristo ha fundado más de una iglesia? No, una sola. ¿Cómo podemos reconocer la iglesia de Cristo? Esta es una gran pregunta, Podemos reconocer la iglesia de Cristo por ciertas notas o caracteres que Jesús le confirió. ¿Cuáles son las notas o caracteres que Cristo confirió a su iglesia? Las notas o caracteres que Cristo confirió a su iglesia son 4. Unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Vaya, igual que la iglesia católica, apostólica y romana. Casualidad. Vamos. 4. Unidad. Todo el que se separa de la iglesia se divide. Incluso nuestros hermanos ortodoxos. Nuestros hermanos ortodoxos se están dividiendo entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar debajo de la obediencia de nadie. Es como pasa lo mismo con los protestantes. Nadie quiere estar sujeto a nadie. Unidad, santidad. ¿Santidad por qué? Porque está fundada por... Igual me estoy adelantando. Sí, me estoy adelantando. ¿Cuál es la verdadera iglesia fundada por Cristo? La verdadera iglesia fundada por Cristo es únicamente la iglesia romana. ¿Cuál? La iglesia romana. Porque solo en ella es una santa, católica y apostólica. ¿Cómo asiste el Espíritu Santo a la iglesia? El Espíritu Santo asiste a la iglesia iluminándolos para que enseñen la verdad cristiana sin error, dirigiéndola en su gobierno y conservándola hasta el fin del mundo. ¿Quién es el Papa? El Papa o Romano Pontífice es el vicario de Cristo en la tierra que hace sus veces del gobierno de la iglesia. El Papa, la palabra Papa, mucha gente no entiende lo que significa Papa. Papa creen que es padre, sí, también, pero significa Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles, pero en latín, Petrus apostolus principus de los apóstoles, algo así, significa eso. Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. ¿Ves cómo empieza por la P, por la A, por la P y por la A? Papa. Pero también significa padre, evidentemente, ¿no? ¿Puede equivocarse el Papa? El Papa no puede equivocarse cuando define doctrinas de fe y de moral como maestro supremo de toda la iglesia. Es lógico. Es que si se equivocara, entonces la iglesia no sería la verdadera. ¿Estamos obligados a obedecer al Papa? Estamos obligados a obedecer al Papa porque es el Padre y Pastor Supremo de toda la iglesia. ¿Quiénes son los obispos? Los obispos son los sucesores de los apóstoles, puestos por el Espíritu Santo para regir su diócesis bajo la autoridad del Papa. Ahora vamos con la otra lección, con la comunión de los santos. ¿Qué quiere decir comunión de los santos? Esto nos pasó una vez en la parroquia de una señora que no se creía eso, a pesar de que lo decía el credo todos los días. La comunión de los santos quiere decir que todos los miembros de la iglesia están unidos en Jesucristo y entre sí. Están unidos con Jesucristo y entre sí.
formando un cuerpo y participan de los mismos bienes espirituales. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Los miembros de la iglesia son los santos de los cielos, las almas del purgatorio y los fieles de la tierra. Por eso se llama la iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio, la iglesia gloriosa, que es la que está en el cielo, y nosotros que estamos aquí, que estamos deseando tirar para arriba, la verdad. Pero bueno, ¿de qué bienes espirituales participan los miembros de la iglesia? Los miembros de la iglesia participan de los méritos de Jesucristo, de la Santísima Virgen y de todos los santos, del sacrificio de la misa, de los sacramentos y de las oraciones y buenas obras de los fieles. Imaginaros qué grande. Ahora, el 10º artículo del perdón de los pecados. ¿Tiene la iglesia poder para perdonar los pecados? Tiene poder recibido de Jesucristo para perdonar todos los pecados de los hombres, por muchos y graves que sean. ¿Cómo perdona la iglesia de los pecados? La iglesia perdona los pecados en nombre de Jesucristo, por el sacramento de la penitencia, es decir, de parte de Jesucristo. Cuando se dice en nombre, te bautizo en el nombre de Jesús, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de parte de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se dice que sacramento del nombre de Jesucristo, quiere decir de parte de Jesucristo. Acuérdense siempre de eso, es de parte de. ¿Quiénes tienen el poder para perdonar los pecados? Tienen el poder para perdonar los pecados el Papa, los obispos, los sacerdotes que estén debidamente autorizados. Dios remunerador. Vamos al 11º artículo del credo que dice la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir la resurrección de los muertos? La resurrección del muerto quiere decir que como Cristo resucitó, así también nosotros resucitaremos en el fin del mundo, volviendo a unir nuestras almas con nuestros mismos cuerpos, para nunca más morir. Tú sabes lo que tiene que ser eso. Vas a tener ese cuerpo perfecto, que no te duele nada, puedes estar corriendo 30 horas. Eso tiene que ser una pasada, Dios mío, eso tiene que ser una pasada. Qué maravilla, Dios mío, qué cosa más grande tiene nuestro Señor Jesucristo. Ay, Señor, vamos allá. Y creo la vida eterna, ¿no? ¿Qué significa vida eterna? La vida eterna significa que después de la vida presente hay otra vida que no tiene fin. Ojalá pudiésemos estar ahí, ¿no? Será juzgada nuestra alma después de la muerte. Nuestra alma después de la muerte será juzgada por Dios para recibir el premio o castigo según nuestras obras. Y ya estamos terminando. ¿Cómo premia Dios a los buenos y castiga a los malos? Dios premia a los buenos dándoles el cielo y castiga a los malos condenándolos al infierno. ¿Qué es el cielo? El cielo es la felicidad que gozan los hombres que ya están con Dios eternamente. ¿Quiénes van al cielo? Los que mueren en gracia de Dios. Así de fácil. Los que mueren en gracia de Dios. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es el sufrimiento de los hombres que han muerto en paz con Dios, pero que tienen que ser purificados de sus pecados antes de participar en la felicidad del cielo. ¿Qué es el infierno? El infierno es el sufrimiento de los hombres después de la muerte. Están separados de Dios para siempre. ¿Y quiénes van al infierno? Van al infierno los que mueren en pecado mortal, que no han querido arrepentirse. Recordemos que el purgatorio está en el cielo. No es un lugar físico, es una fase que hay de nuestra alma, una fase que hay. Porque si tú haces daño a una persona y vas y te confiesas, el sacerdote perdona el pecado, pero el daño que tú has hecho, ese es el que purgas arriba. Es decir, cuando tú metes un clavo en la pared, lo que te perdona Jesús en la confesión es sacar el clavo, pero el hueco queda. Ese hueco lo puedes quitártelo, ese hueco te lo puedes quitar en un año jubilar, como ahora.
cuando hacen la peregrinación a Roma, Jerusalén, en fin, a los sitios que tenga destinado la Santa Madre Iglesia. Esos son los que los que tienes que pasar por el purgatorio. Por eso son, cuanto más tengas, más tiempo estás ahí. A lo mejor estás ahí hasta que Cristo venga por la segunda venida. No se sabe. Bueno, espero que haya quedado claro el credo, explicado así de una manera muy simple, Espero que, aunque sea un poquito más largo este vídeo, pero bueno, yo creo que para Semana Santa, y sobre todo si tenéis niños, cuando hago la pregunta, pausáis y que conteste. Y luego yo contesto, ¿vale? Así se hace más ameno, más divertido el vídeo. Besos muy grandes, que Dios me los cuide, que Dios los bendiga a todos. Gracias a los nuevos suscriptores, gracias por venir a este humilde canal, Católicos a Capela. Y viva Cristo Rey, y viva Santa María siempre Virgen, viva el Sagrado Corazón de Jesús. Vamos arriba, mi hermanito, que estamos ya en Domingo de Ramos, que esto es lo más grande, Dios mío santo. La fiesta más importante nuestra está ya ahí, la vigilia pascual está ahí. Que Dios me los cuide y me los bendiga siempre.